Póngase de pie, amada iglesia, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Para ello le pido de favor que vayamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Lucas 10, versículos 38 al 42. ¿Estamos listos, hermanos? Esta es la palabra de Dios, hermano. Vamos a leerlo alternado. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Señor, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu provisión. Hoy hay alimento, Señor, para nosotros, y esa es tu palabra, Señor, el alimento para tu oveja, para tu rebaño, Señor. Señor, hemos decidido escoger la mejor parte hoy, por ello estamos aquí. Háblanos, Señor, háblanos al corazón para que nuestra vida sea transformada para tu gloria, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. En nuestro caminar en esta tierra existen muchas actividades que debemos realizar a lo largo de nuestra vida. Estamos llenos de quehaceres, de actividades. Por ello, a diario tomamos decisiones de cuáles son las actividades prioritarias y cuáles no lo son. En otras palabras, cada día priorizamos nuestras actividades. Establecemos cuáles son las más importantes y algunas cuáles son las necesarias. De este modo, si hiciéramos, hermanos, una lista de actividades a realizar, lo que estaría hasta arriba o en la parte de arriba de nuestra lista debería de ser lo más importante, lo prioritario, lo imprescindible. Para algunos lo más importante, hablando en términos generales, en nuestra sociedad puede ser el trabajo. El trabajo tiene su importancia, pero para algunos es lo más importante en la vida. Quizás porque afirman, bueno, sin trabajo pues no puedo hacer lo demás, no podemos subsistir, no puedo realizar nada si no trabajo. Para otros en nuestra sociedad afirmarán que su máxima importancia en la vida puede ser su familia. Y pueden decir, por ellos trabajo, por ellos le padezco en el trabajo, por ellos estoy hasta altas horas en el trabajo, por mi familia. Para mí mi familia es lo prioritario por encima de todo. Puede ser el esposo, la prioridad, la esposa, los hijos. Habrá para quienes su máxima prioridad tal vez sean los amigos, ¿no? Sea su círculo íntimo. Las amistades con las cuales dedican horas y horas de convivencia. Para muchos será su prioridad su pareja, como hoy el mundo le llama, ¿no? La pareja. El novio. Habrá para quien la máxima prioridad en cierto momento de su vida sea el novio o la novia. Seguramente sí.
Habrá quien afirme, sí, porque mi novio, mi novia es todo para mí. Hay quien afirma eso. Y usando una frase coloquial dice, se desviven, ¿no? Por la novia. Entregan todo, o sea, su mente, todo su tiempo, sus pensamientos, todo está abocado al novio, la novia. Para esas personas, esa será su más alta prioridad. Para otros tal vez será su carrera, sus estudios. Y digan, para mí lo más importante es mi carrera, porque de ahí voy a irme al éxito, de ahí voy a planear y poder hacer lo que estoy deseando, lo que estoy planeando. Habrá quien pudiera decir no. Para mí la máxima prioridad en mi vida es la salud. Ya que sin ella dirán, no podemos hacer nada, no puedo tener fuerzas para trabajar ni para hacer nada. Ni para realizar mis planes, ni para estudiar, etcétera, etcétera. No, sin salud no podemos hacer nada. La pregunta es para cada uno de nosotros, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades en la vida? ¿Cómo determina usted sus prioridades? ¿Cómo escoge lo que para usted es lo más importante? A final de cuentas, lo que usted decide hacer, eso es lo que es prioritario. La Biblia, la palabra de Dios, en esta narración, por supuesto, muy conocida y además sencilla, es una narración sencilla de entender, muy conocida, Lucas deja en claro que para el creyente hay algo necesario, imprescindible. Es decir, hermanos, prioritario. Esa necesidad, lo imprescindible es Cristo y su palabra para quien es creyente. Una de las dos mujeres en esta historia escogió lo mejor, lo imprescindible, lo necesario en verdad. Por eso el título, hermanos, escogiendo ¿qué? La mejor parte. Y quise ponerle, si hubiese un subtítulo no menos importante, hermano, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria para la vida del creyente. Este mensaje es para usted y para un servidor, hermanos. Lucas 10:38, vamos ahí. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada, ¿qué, hermanos? Marta le recibió, ¿en dónde? En su casa. El Señor Jesús iba caminando, iba predicando la verdad, hermanos, la palabra de Dios, lo hacía con sabiduría. Y fue por muchos pueblos y comunidades. Y aquí dice que habla de una aldea. Y una mujer le recibe a Jesús en su casa. También es la casa, si usted lo está pensando, es la casa de Lázaro y de María. Aquí no se menciona cuál es la aldea, pero en el Evangelio de Lucas también se nos dice en el Evangelio de Juan nos dice que María y Marta vivían en Betania, ahí en Juan 11, porque lo más probable es eso, que esta aldea se encontraba ahí en Betania. Lucas no nos dice cuánta gente entró o llegó con Jesús. ¿Pudo haber más personas? Tal vez la Biblia no nos lo dice, solamente nos dice que yendo Marta le recibió en su casa. Marta y María eran mujeres del Señor, es decir, amaban al Señor, creían en Él. Esto es importante para esta historia. No es que una haya sido impía y otra creyente, no, las dos creían en el Señor Jesús. Esto es importante. Vivían ahí, eran hermanas. Y recibió Marta al Señor. Y lo recibió seguramente con gozo. Imagínense, hermanos, la gente se agolpaba por seguir a Jesús, por escuchar su palabra.
Y hubo quien le rechazaba también. Pero un corazón que conoce, que ama al Señor, va a estar gozoso de recibir al Señor, por supuesto. No se menciona a los discípulos aquí, reitero, esto pudiera deberse tal vez a que las casas, pues en lo general eran casas pequeñas y solamente pues no podían recibir a muchas personas, pero no es especular, ni quisiera yo caer en ese punto, pero la historia nos dice en el verso 39, Lucas 10:39, esta tenía una hermana, es decir, Marta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies ¿de quién? De Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Oía su palabra. Y no era un cualquier oír o un oír cualquiera o un simplemente estoy oyendo. No, era un escuchar con suma atención. El oír de María era muy importante, era con suma atención para poder comprender lo que el maestro le iba a enseñar. Se necesita atención para aprender algo que se enseña. Y cómo no tener esa atención si estaba el Señor Jesús en su casa. Ahora, ¿qué produce el oír con atención? Produce entendimiento, ¿no es cierto? Produce entendimiento. No existe una referencia, hermanos, en este hogar a un hombre como cabeza, a quien llevaba la dirección de la casa, me quiero dar a entender. No se menciona como un jefe de familia. Entonces podemos entender que o darnos cuenta que Marta era la encargada, la que llevaba las decisiones en casa, y fue la que recibió al Señor. Y dice algo importante este verso 39. Dice que María, la cual sentándose a los pies de Jesús. Era una posición que hay que recordar, era algo importante. Mire, en el contexto cultural de aquel tiempo, en el judaísmo, y ahora sigue siendo, en el judaísmo, como todos sabemos, hermano, tienen reglas muy estrictas en cuanto al trato con las mujeres, aún hoy en día, ¿sí sabe, verdad? Aún hoy en día, ¿sí? Existen países en donde la indumentaria puede reflejar o puede hablar de la sujeción, incluso, ¿por qué no decirlo?, esclavitud en la que las mujeres se encuentran. Esto es algo a resaltar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Jesús no era la excepción, ya que no estaba permitido, lo digo de esta manera, discípulas en la enseñanza. No estaba permitido. Ninguna mujer podía ser discípula, por ejemplo, de un rabí o de un líder religioso. No estaba permitido en los tiempos de Cristo. No se escuchaba, hermanos, de ese tipo de acciones como la que estamos estudiando, que una mujer se sentara a los pies de un maestro. De hecho, era un escándalo que una persona lo hiciera. Era escandaloso lo que estaba haciendo María para aquel momento, para aquel tiempo. Era un escándalo, hermano, para María el hacer esto, y más que Cristo lo permitiera. María estaba rompiendo las prácticas sociales de ese momento, en aquella cultura. Y al hacer eso estaba poniendo incluso en peligro su familia. No era cualquier cosa romper las reglas en ese tiempo, hermano. Pero Jesús las rompió. Las rompió con ese criterio, hermano, al permitir a las mujeres que le siguieran. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor permitía y deseaba que las mujeres le siguieran, y aún más a fungir como sus discípulas en la enseñanza. Jesús, hermanos, vino a mostrar el valor correcto que tiene la mujer a los ojos del Señor. ¿Le da gloria a Dios, hermana, por ello? A Jesús le agrada que usted esté aquí recibiendo la palabra de Dios. ¿Se siente privilegiada? Seguramente sí.
Como todos nosotros, al tener, hermano, la bendición de poder abrir la bendita palabra de Dios. Ahora, note algo muy importante. ¿Qué fue lo que Jesús llegó a hacer, hermanos? Primeramente. Porque lo primero que hizo no fue sentarse a comer, que es lo que generalmente hace una persona, ¿no? Cuando llega a una casa, que la invita, ¿no? No llegó a comer, no. ¿Cuál fue la prioridad de Jesús? Enseñar la palabra. La prioridad del Señor es la enseñanza de su palabra. Y esa sigue siendo hoy su prioridad, hermanos, para nosotros y para todo creyente. La pregunta es, ¿esa es también la prioridad de usted, la palabra de Dios? ¿Esa es su prioridad? Día a día está en comunión, en oración y en lectura de la palabra para que el Señor hable a su vida. Para Dios es la prioridad, hermanos. Y si es algo prioritario para Dios, para nosotros, ¿qué cree? Debe serlo. Debe ser prioritario. Retomo Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra del Señor. Oía su palabra, dice aquí. ¿Para qué se sentó María, hermanos? Para escuchar la palabra, escuchar a Jesús. Esto nos lleva a una reflexión importante, algo importante. María estaba abandonando todo. María estaba haciendo a un lado las actividades que eran muchas, seguramente. Ella decidió hacer a un lado actividades que iba a realizar. No dejó de hacerlas, sino que lo hizo momentáneamente para darle una prioridad, la prioridad que había en su propio corazón. Abandonó todo momentáneamente. Abandonó la cocina, abandonó a la misma Marta con los quehaceres, abandonó la preparación tal vez de la comida para recibir al Señor. Tal vez los quehaceres de casa seguramente se los repartían entre ellas dos. Se ayudaban en los quehaceres. ¿Usted ayuda a su esposa, varón? Sí. ¿Se reparten las actividades? Sí. Se quedó muy quieto una hermana. Deberíamos de ayudar, de lavar un traste. En lo que podamos, ayuda a su esposa. Seguramente estas mujeres se ayudaban en los quehaceres. Pero en ese momento llegó Cristo, llegó el Señor. Y María decidió abandonar toda actividad para sentarse a sus pies y escuchar con mucha atención su enseñanza. Hubo un momento en que, por obvias razones, podemos entender en que María decidió que en vez de estar en la cocina, tal vez preparando algo de comer para el Señor, era mucho más importante para ella sentarse a los pies del Señor para escuchar su palabra. Pregunto nuevamente, ¿esta es nuestra prioridad? ¿Es su prioridad? No falte a la iglesia si es su prioridad. No falte a la iglesia. El alimento aquí está porque Dios es bueno. El alimento que nos fortalece, el que nos bendice para saber cómo vivir allá afuera, hermano, para estar fortalecido en el tiempo difícil, en el tiempo de la aflicción. El Señor nos capacita en la iglesia con su palabra. Todos los días hay cosas que hacer, ¿no es cierto, hermanos? Todos tenemos las mismas actividades. Trabajar, barrer, lavar, ir a pagar, ir al banco, qué sé yo. Eso se tiene que realizar. Citas de trabajo, eso se tiene que realizar. Pero ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y no es dejar de hacer aquello, sino priorizar en los tiempos y en los momentos para hacer las cosas correctas y escoger la mejor parte.
los días tenemos cosas que hacer, que realizar. Además, el domingo es día dedicado ¿a quién, hermanos? Es día del Señor. No ignoramos que hay hermanos que trabajan, que hay hermanas que trabajan. Gloria a Dios, hermanos, porque cuando pueden estar aquí y porque sé que su deseo en el corazón, así lo han externado, es estar aquí. Que Dios les ayude, que Dios les sostenga y les fortalezca. Habrá un momento en que puedan incorporarse. Es que alguien puede decir, es que el domingo es el único día que puedo hacer ciertas cosas. Hablar con tal persona, tal vez cuestiones de trabajo, arreglar esto, arreglar aquello. Es que es el único día que tengo, por ejemplo, para lavar. Trabajo en la semana, no puedo venir. Mire, hay hermanas que con todo y cansancio, escuche, con cansancio, llegan en la noche a hacer qué hacer, a lavar su ropa, para poder estar aquí, hermanos. ¿Quién las sostiene? ¿Quién las alienta? ¿Quién les da esa fortaleza, hermanos? El Señor. ¿Eh? Ahora, ¿por qué esas hermanas se esfuerzan así? Porque para ellas es la prioridad, es sentarse a los pies del Señor y oír su palabra, venir temprano a seguir preparándose en la palabra, venir desde lejos para rendirle culto al Señor, quien les ha salvado. Corazones agradecidos con Dios. Hermanos, iglesia, establezcan prioridades en sus actividades. Porque lo prioritario, eso será lo más importante para usted. En tiempos de Jesús, hermano, las personas hablando de querer escucharlo, de querer escuchar su palabra, se agolpaban para precisamente oír sus enseñanzas, oír lo que Él tenía que compartir con las multitudes. Él sigue hoy instruyendo el corazón, hermanos, de todo aquel que reconoce que necesita la bendita palabra de Dios. Él nos sigue alimentando, hermano. Acompáñenme a Lucas 5:1. Y dice ahí que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, imagine la escena, el gentío, ¿qué, hermano? Se agolpaba, se empujaba sobre él incluso, ¿para qué, hermano? Para oír la palabra. Para oír la palabra de Dios. Se agolpaban, se encimaban, hermano. Podemos entender que había un grande interés por estar ahí escuchando al Señor. ¿Así viene usted hoy? Y cada domingo. Con el deseo, con el interés, Señor, habla mi vida. Aunque me confronte, Señor, quiero seguir siendo transformada. Quiero glorificar tu nombre. Así viene usted, hermano, cada día, ojalá y sí, corriendo incluso, ¿verdad? Para que no se le haga tarde y estar aquí y escuchar lo que el Señor tiene que hablarnos o desea hablarnos. Sentarse a los pies de Jesucristo significa, hermanos, disposición para recibir su palabra y recibirla con sumisión, con atención en el corazón, hermano, para obedecerla. Es recibir, es saber de quién viene la enseñanza que nos va a bendecir. Y saber que es necesario llevarla por obra para honrar a aquel que nos ha rescatado. La palabra de Dios, para Dios, el Señor Jesús era su prioridad. Hermano, esta debería ser la prioridad en todas las iglesias.
La palabra de Dios debe ser la prioridad, porque es la prioridad del Señor. Enseñar la bendita palabra de Dios. Más que fiestas, más que banquetes. La prioridad para el Señor es su palabra. Su palabra, como lo estamos viendo. Fue lo que llegó a ser, fue lo prioritario para él y lo fue también en el corazón de María. Cuando venimos a oír la palabra de Dios debemos escucharla con mucha atención e interés, porque son palabras de vida, hermano, que salen del corazón de Jesús. ¿A quién iremos, hermano? Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué le respondió? Tú tienes palabras de vida eterna. Más que responder, él mismo afirmó: ¿a quién iremos, Señor? Ustedes también se quieren ir. Ya muchos nos seguían, eran miles, ya se fueron muchísimos. Ustedes también quieren irse, Señor. ¿Cómo? ¿A quién iremos, amada iglesia, amado hermano? ¿A quién más podemos ir? ¿En qué lugar podemos o en qué tiempo podemos ocupar los días mejor que estando a los pies del Señor escuchando su palabra? Solamente Él tiene palabras de vida eterna, hermano. La enseñanza de Jesús es tan importante, hermano, porque es la única fuente de verdad. La palabra de Dios es la verdad, hermanos. Y aparte, y es capaz ella misma de llevar a la salvación, de dar perdón de pecados y dar vida eterna a quien venga Jesucristo. Esa es la importancia de la palabra, hermanos. Poder de Dios, decía Pablo, ¿para qué? El Señor viene pronto. Asegúrese hoy que usted está verdaderamente en Cristo. Que no es usted un simpatizante, sino que el Espíritu de Dios mora en usted. Eso es sumamente importante para toda persona. Ahora veamos, hay un contraste al que vamos a pasar. Hay un contraste entre prioridades, entre la prioridad de Marta y la de María. Dice aquí, dice Lucas 10:40. ¿Lo tiene? Lucas 10:40. ¿Cómo inicia la primera palabra? Pero. Dice pero, es decir, ahí hay un contraste. Ya nos dijo cuál fue la actitud de María a los pies del Señor, atenta, escuchando su palabra. Pero, por el contrario, Marta se preocupaba con muchos, ¿qué? Una pausa. Marta estaba con una actitud distinta, haciendo actividades. No estaba haciendo algo malo, estaba haciendo algo bueno, le estaba sirviendo al Señor. Estaba sirviendo al Señor, las cosas que estaba haciendo eran para atender al Maestro. No estaba haciendo algo pecaminoso. Pero esto nos muestra que hay prioridades para Dios. Podemos estar sirviendo al Señor y que nuestro enfoque sea en hacer, activismo, y perder de vista lo prioritario. Cuidado. Debemos tener cuidado con ello. Dice ahí que Marta se preocupaba. Y la palabra preocupación es muy interesante en el griego original. También significa, escuche bien, aquí significa ser arrastrado. Ser arrastrado por sus preocupaciones. Marta permitió que sus muchas obligaciones la alejaran, la arrastraran de la prioridad de escuchar la enseñanza del Maestro, de Jesucristo. Por supuesto, no hay nada de malo en mostrar hospitalidad, iba a atender al Señor.
Es más, la Biblia nos ordena ser hospitalarios. Pero Marta estaba preocupada y trabajando para recibir al Señor, para darle alimento. Es algo bueno. Tal vez alojamiento, no nos dice la Escritura. Pero estaba preocupada, arrastrada por esos afanes. Tal vez por tener su casa impecable. Todo en su lugar. Como la dejamos hoy, ¿verdad? Antes de venir para acá. Marta estaba haciendo muchas cosas, hermanos, que se tenían que hacer. En su momento tenía que retomar, darse un tiempo para atender esos deberes. Sin embargo, no era en ese momento prioritario. En ese momento preciso no eran prioritarios. No era más importante que estar con el Señor. No lo era para ella. ¿Qué es su prioridad? ¿Qué es lo que nos arrastra para distraernos de estar en las cosas de Dios, en comunión, en oración, en lectura de su palabra? ¿Qué es lo que nos arrastra, hermanos? Como lo dice este texto. ¿Qué nos distrae incluso? En alguna ocasión estuvimos en una iglesia en donde había distracciones. Es la palabra la que se siembra en su corazón. Y sabe, puede ser robada. Y usted no va a estar fuerte en el Señor. No va a dar fruto esa palabra. Con cualquier distracción. Me acuerdo que estábamos en esa iglesia y pues había talento. ¿Y qué cree que hacían? Había un lugar en donde estaban cocinando y pues se oía hasta el sartén ahí, la flama y todo. ¿Se imagina? En medio de la predicación. Yo decía, ¿pero cómo? Yo estaba nuevecito, hermano, en el Señor, quiero decir. Pero aún no se me hacía algo correcto. El alimento se estaba dando, era prioritario. Lo demás, pues en su momento, ¿no? Qué bendición de poder compartir el alimento. Pero hay prioridades, hermanos. Amén. La prioridad en este lugar, hermano, es la palabra de Dios. Es la gloria de Dios. Es la honra al Señor. Retomo Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose al Señor. Marta se acerca al Señor y le dice esto, o le pregunta, mejor dicho: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Note cómo Marta siente que tiene una justa razón. Ella piensa que tiene una justa razón para estar molesta, irritada. Como si le dijera, tanto trabajo y María solo se sienta allí sin hacer nada. Digamos que en su arranque, en su molestia, no solamente critica a María, sino también tiene una actitud reprobable. No estaba en sus cabales por los afanes. No estaba pensando correctamente y por lo tanto no estaba actuando correctamente. Tuvo una actitud reprobable para con Jesús. Es verdad, si leímos ahí, recuerde, se refiere a Él como Señor. Ahí en ese verso 40 le dice Señor, o sea, sí le está diciendo Señor, pero al mismo tiempo lo reprende. Reprende a Cristo llamándole la atención. Imagine eso. ¿No te da cuidado? ¿No te importa que mi hermana me deje trabajando sola? ¿No te das cuenta, Señor? ¿No ves que estoy con la carga de trabajo y ella se sienta a escucharte? ¡Wow! Y no solo eso. Vean los afanes, a dónde la llevaron sus preocupaciones, cómo actuó. No solo eso, sino también la llevó
ese desequilibrio a ordenarle a Él lo que tenía que hacer. Dile, Señor, pues que me ayude. Eso es fuerte. En este relato es algo muy fuerte. ¿Cómo podía ella reprocharle al Señor e incluso ordenarle? Estaba hablándole a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Habrá personas que le lleguen a reclamar al Señor? ¡Wow! Señor, ¿no ves mi matrimonio? Señor, ¿no ves mi situación? ¿No ves mi salud? ¿No ves mis hijos? Claro que lo sabe. ¿No te importa, Señor, lo que estoy padeciendo? Claro que le importa. Hermanos, ¿en realidad estamos en una posición de reclamarle o exigirle algo al Señor? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Él es Dios, hermanos. Aún desde los púlpitos hay quienes se llegan osadamente a reclamarles, a exigirle a Dios. ¿No es cierto? ¿Quiénes son? Señor, en el nombre de Jesús ahora, y hasta le cuentan. Por salud, por finanzas, quita pobreza, quita enfermedad, quita tristeza, se va. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. He llegado a escuchar a quien dice, exígele, reclama tus bendiciones. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Y las personas qué creen que contestan? Falta de entendimiento de quién es Dios y la palabra. Como vemos, Marta se atrevió a decirle al Señor qué era lo que debía hacer. Como si la voluntad y los planes de ella fueran más importantes que los del Señor. Imagine eso. Y note el contraste en cuanto a entendimientos. Marta estaba totalmente fuera de entendimiento porque lo acabamos de leer. Estaba más preocupada por el pan y la comida del cuerpo, mientras que el entendimiento de María estaba puesto en el lugar correcto, en el que es el pan de vida y que alimenta el alma. En Cristo Jesús. Dice el verso 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Con qué? ¿Tiene usted muchas actividades? ¿Cómo está su vida? La expresión Marta, Marta, hermanos, tiene dos formas, o lleva implícita dos cosas, hermanos. Cierta desaprobación, pero también el afecto y el amor de Dios, del Señor. Como cuando un hijo nuestro hace algo indebido y con amor le decimos: ay, hijo, hijito, ¿no? Sí hay desaprobación, pero también hay amor. Hijo, otra vez, las cosas no son así. En ese sentido, el Señor le dice: Marta, Marta. Conoce Jesús el corazón de Marta, y conoce Jesús su corazón y el mío. Jesús conoce los corazones. Sabía que Marta estaba preocupada interiormente y afanada exteriormente por sus palabras. Y afanada significa en el original preocupada, ciertamente, pero también con ansiedad. El Señor ve el corazón, conoce el corazón. Y sabía que había ansiedad, esa ansiedad la estaba distrayendo de las cosas de Dios. Cuidado con ello.
Esto es algo muy importante, hermanos. Los afanes de la vida distraen y desvían nuestra atención de lo prioritario, de aquello que es mejor, de la bendición de mirar a Cristo y oír con atención su palabra, que es el alimento para nuestra alma. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña lo malo que es vivir afanados. Dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte, ¿qué? Rico. ¿Qué busca el mundo hoy, hermano? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y ¿qué? Es decir, sé entendido y pon bien tus prioridades. Si las prioridades de una persona no es Cristo Jesús, esa persona está perdida. Así. Hermanos, los afanes hacen infructuosa la palabra de Dios. Usted puede estar aquí, si está con su mente en otro lado, la palabra de Dios no va a dar fruto hoy en su corazón, en su vida. No lo digo yo, vamos a la escritura. Mateo 6:27. Dice, ¿y qué de vosotros podrá, por mucho que se qué? Añadir o aumentar su estatura a un codo? Es decir, ¿en qué le va a ayudar el afán, hermano? En nada, y le puede perjudicar su propia salud. En otra versión dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe y afane, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Hermano, ¿hay alguien aquí que por el afán ha resuelto sus problemas? ¿Será lo mismo estar tranquilo que andar corriendo, atribulado, afanoso y perturbado? Pues obviamente no. ¿Qué es lo que hace infructuoso, es decir, inútil la palabra en nosotros? Los afanes, las ansiedades de la propia vida, hacen la palabra infructuosa. Mire, la palabra se recibe ¿en dónde, hermano? En el corazón. Y es ahí donde se siembra. En su corazón, en mi corazón. Y es ahí o donde da fruto, o donde se seca y es infructuosa esa semilla. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Vimos todas las parábolas del sembrador. No sé cuántos meses nos llevamos. La parábola del sembrador nos dice, eso hizo el Señor. Una semilla cayó junto al camino, ¿no es cierto? Y vinieron ¿quiénes? Las aves. ¿Y qué hicieron? La comieron. ¿Qué significó cuando interpretó Jesús la propia parábola? Que viene el malo y arrebata y se lleva ¿qué? Esa semilla. Otra parte cayó en pedregales, es decir, no había profundidad, eran piedras. No había mucha tierra. Sí brotó pronto, dio cierto surgimiento. Y cuando la interpreta Jesús, es aquellos que oyen la palabra, incluso la reciben como, hermanos, con gozo. Pueden estar en la congregación y alabando y cantando alabanzas y la reciben con gozo, pero no echa raíz. Y como eran pedregales, salió el sol y se quemó, porque no había echado raíz y se secó. ¿Qué pasa con una persona así? Que vienen las pruebas y las aflicciones y mire, cae, tropieza. Pero parte, y este es el punto, hermanos, cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Acompáñenme a Mateo 13:22. Aquí la parábola la interpreta Jesús, Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que, ¿qué, hermano? Oye la palabra, pero ¿qué?
Aquí está la palabra, el afán. Pero el afán de este siglo, o sea, todos los afanes, las preocupaciones, las tareas y el engaño de las riquezas, ¿qué hicieron, hermanos? Ahogaron la palabra y se hace infructuosa, se hace estéril, se hace vacía, sin fruto. Cuidado con ello. Porque el afán implica, hermano, algo tremendo. El afán continuo implica desconfianza en el cuidado de Dios. Una persona que está afanada, que mucho tiempo está preocupada, implica que su confianza en Dios no está firme. Que piensa que Dios no le va a proveer, que no lo va a sostener. Dios provee y Dios sostiene a sus hijos. Y Dios fortalece. Y Dios los prueba así, de mil maneras. Repito esto, hermanos. Una persona que vive continuamente en afán está mostrando desconfianza en el cuidado que Dios ha prometido tener por nosotros. Y no solo eso, si vivimos afanados, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Qué es la desobediencia, hermano? Es pecado, hermano. ¿Qué nos dice Filipenses 4:6? Por nada estéis, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con ello? Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién, hermano? ¿Cómo van a ser? En oración, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, ¿tienes preocupaciones? Sí, pasamos. Nos preocupamos, sí, en ciertos momentos, sí. Somos frágiles en nuestra humanidad, pero tenemos un Dios, hermano, que nos fortalece. Tenemos un Dios que nos escucha y que nos dice en su palabra, vengan a mí. Vengan a mí en oración. En toda oración y súplica, con acción de gracias y dándole gracias aún por esa situación. Y va a pasar algo, hermano, que no muchas personas pueden vivir. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión humana, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a guardar, va a proteger sus corazones y aún sus pensamientos en Cristo Jesús. El Señor en Mateo, ahí precisamente, hermanos, en Mateo capítulo 6, da una gran lección acerca de no debemos estar afanados. ¿De qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? Las aves, pone un ejemplo. Ustedes son más importantes que las aves. Los incrédulos buscan afanosamente todas estas cosas, pero su Padre que está en los cielos sabe que tienen necesidad de estas cosas. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Le ha dejado el Señor. Y aquí viene, hermano, algo contundente, de gran bendición para quien lo entiende y para quien lo vive y lo aplica a su vida. Esa es la clave de muchas cosas, hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Él lo añade. Hay una prioridad. Busca primeramente someter tu vida a los mandatos de Dios. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Antes que todo, ¿quieres que te vaya bien? Aquí está la clave, aquí está la bendición de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu afán en estos días? ¿Cuál es tu preocupación? Aquí está, hermano, usted conoce la palabra. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no dice que algunas, todas estas cosas por las cuales el mundo se preocupa os serán añadidas. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en cosas infructuosas, hermanos? ¿Cuánto tiempo está usted dedicando a sentarse como María para escuchar la palabra de Dios y obedecerla? Ahí está la clave. Ese es buscar el reino de Dios primeramente, por sobre todo. Retomo Lucas 10:41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hermanos,
Note algo importante. El Señor sabía cuál era el problema de Marta. Se lo dijo, ¿no? Como un excelente médico, da un diagnóstico. Médico divino. Este es tu problema, Marta. Este es tu problema. ¿Sabe? El Señor sabe cuál es su problema. Y el mío. El Señor sabe lo que necesitamos. Sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Sabe en dónde estamos fallando. Como lo hizo con Marta. El Señor sabe cuál es nuestro problema. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando el Señor nos llega a decir por su palabra cuál es nuestro problema, ¿qué pasa? Hay enojo incluso. Hay molestia. Ese es otro problema. Gloria a Dios que el Señor nos diga en qué estamos mal para corregir. El Hijo de Dios, la hija de Dios desea honrar a su Señor, hermano. ¿Escuchó cómo alababa la iglesia hace un momento? Hermanos, se estremecía el alma. Pero es mucho mejor la alabanza que se muestra a través de la obediencia al Señor. Sube como olor grato y fragante hasta su trono. Dice Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esa palabra turbada pues tiene que ver con la idea de estar perturbado. Es una multitud, hermanos, alterada. Una multitud alterada es algo tremendo, ¿no? Hay perturbación y no hay paz. En medio de todo eso no hay paz. A causa de muchas cosas que se tienen que hacer, la persona vive no solamente afanada, sino también turbada. Es decir, con falta de paz. Con falta de paz, hermanos. En esta vida hay muchas cosas por hacer. Espero que no esté pensando en cómo resolverlas ahorita, si las tiene saliendo de aquí. Espero que esté recibiendo la palabra, porque eso es lo que le va a ayudar a salir adelante. Hay cosas por hacer. Pero cuidado que esas cuestiones, esas actividades no le alteren, que no le perturben, que no quiten su paz. Marta estaba excesivamente mortificada y molesta incluso por las cosas temporales, hasta el punto, hermanos, de que había olvidado que solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es prioritaria en la vida de todo creyente. Es Jesús y su palabra. Solo una cosa es prioritaria. Lucas 10:42. Pero solo una cosa es necesaria, le dijo el Señor. Y María ha escogido, ¿qué, hermanos? La buena parte, en el original, la mejor. La cual no le será quitada. Una cosa solamente, le dijo el Señor, es realmente necesaria. Cada día tenemos que realizar, ciertamente, hermanos, reitero, actividades distintas, que por supuesto tienen su importancia. No estamos diciendo que no. Cada actividad que usted realiza tiene su importancia, pero si esas actividades están por encima del Señor, escuche, por encima del Señor, lo que hacen es distraernos de estar atentos a lo más importante, a Jesús y su enseñanza. El Señor no está diciendo que dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer, no. No está diciendo que dejemos trabajo, que dejemos salud, escuela, todo hay que atenderlo, hermanos. Pero sí está afirmando que hay prioridades, que no debemos olvidar lo más importante, que es lo mejor, lo necesario, el Señor y su bendita palabra. María había escogido la buena parte, la mejor. Sentarse a los pies de Jesús, ser su discípulo.
El discípulo, ¿qué hace? Aprende de su maestro. Esto tiene implicaciones para cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, hoy. También nosotros llegamos a estar ocupados con muchas cosas. Puede venir cierto afán en ciertos momentos. Nosotros también estamos preocupados y nos llegamos a distraer de lo más importante. Cuidado con ello. Nosotros también necesitamos escoger qué es lo mejor. Sentarnos a los pies del Señor, del Maestro, orar, buscar su dirección. Solamente, escuche, solamente así podemos esperar que el Señor bendiga nuestra vida. No hay otra manera. No hay otra forma. La única cosa en la que María se concentró no fue el pan, sino todo lo que salió de la boca del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, hermanos, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí en Deuteronomio 8:3. Tenemos ejemplo en María, ejemplo de actitud, que nos mostró una actitud de adoración. Nos mostró una actitud de sabiduría. Nos mostró una actitud de discernimiento. Supo discernir qué era lo mejor para ella. Una actitud de respeto. De atender prioridades para escuchar con un corazón atento y dispuesto al Señor. María entendía algo, hermanos. Entendía que el Señor no le necesitaba. María sabía que no necesitaba el Señor las atenciones que Marta le quería dar. María entendió que la que necesitaba del Señor era ella. Nosotros estamos aquí porque reconocemos que necesitamos de Dios en todo tiempo. En todo tiempo necesitamos de nuestro Dios. En todo tiempo, hermano. No importando la posición o condición en la que nos encontremos, Jesús, hermanos, y su palabra siempre será la mejor parte. Y esa parte, hermano, jamás nos será quitada. Una vez recibida su enseñanza en nuestro corazón, hermano, es nuestra. Amén. Y ahí en esa enseñanza va implícita la esperanza que tenemos en Él. En un mundo que está sin esperanza, no hay esperanza para este mundo, solamente en Cristo. En nadie más. No hay esperanza para nuestros hijos, ¿sabe? Solamente hay esperanza para ellos en Cristo Jesús. Así es. Solamente en Él. Busquémosle afanosa y con todo nuestro corazón, hermanos. Venga a los estudios, venga a los platillos que el Señor en su gracia nos permite, hermanos, saborear aquí, valga la expresión, para poder estar fortalecidos, para poder ser confrontados, hermano, que el Señor siga transformando nuestra vida. Hermanos, tuvimos varones, ¿sabe cuál es el título? Hombres verdaderos, nos está haciendo hombres de verdad. ¿Cuántas hermanas dan gloria a Dios? Necesitamos que el Señor, es el único que puede transformar nuestra vida, nos haga hombres de verdad. No hombres como el mundo los cataloga o con los principios del mundo, sino con los principios y la guía del Señor. Ahí está nuestra esperanza en la palabra, no nos será quitada. Esperanza, hermanos, de no ser arrebatados de su mano. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará. ¿De qué? De mi mano. En la palabra de Dios tenemos la esperanza de su amor. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En la palabra de Dios tenemos esperanza, hermanos, de que nada nos separará del amor de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, hermanos, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está la esperanza. ¿Usted vive con esperanza, hermano? Eso se ve.
Cuando usted conoce a este Dios, al Dios verdadero, al Dios de la gloria, se ve en su manera de vivir, de actuar. A pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones que vienen a este mundo, Él es con nosotros, hermanos. La mejor parte, lo que realmente es imprescindible en la vida de alguien que en verdad conoce a Cristo, hermano, su prioridad será el Señor y su palabra. Concluimos, hermanos. Hay muchos cristianos, hermanos, que no tienen en orden sus prioridades. Se ocupan haciendo cosas, aún cosas para el Señor, cosas lícitas, hermano. Pidámosle al Señor esa sabiduría para ordenar nuestras prioridades. Y no nos olvidemos, hermanos, de abrir nuestra Biblia, de orar a Dios. Él nos escucha. Seamos honestos hoy, hermanos. Dios sabe cómo está su vida y la mía. Cuánto estamos buscando verdaderamente al Señor. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo más importante para usted? La respuesta usted la da con su manera de vivir. Si usted dice que Dios es su prioridad, las demás personas, en su trabajo, en la iglesia, sus vecinos, lo van a ver. Lo van a ver. Lo van a notar. Es necesario que hoy meditemos en esto, hermanos. En todo lo que hoy nos habló. Porque solo una cosa es necesaria. Marta mostró la necesidad, hermanos, de dar mucho, ¿no? Con sus afanes. Ella recibe al Señor en su casa y mostraba ese afán de tener todo preparado para atender al Señor. Eso hizo Marta. Mostrar la necesidad de dar mucho. En cambio, María mostró la grande necesidad de recibir del Señor, de recibir del Maestro. Y quiero por último decirle algo que ya mencioné. Nosotros necesitamos escoger la mejor parte cada día. Sentarnos a los pies del Señor, a los pies de Jesús, hermano, en oración, buscando su dirección, buscando su guía, buscando de su ayuda. Por una razón, porque solamente así vamos a poder esperar a que Él nos bendiga. Si no buscamos de Dios, hermano, usted va a seguir luchando en sus fuerzas y se va a cansar. Es mejor vivir sostenidos de la mano del Señor. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. Señor, gracias. ¿Cómo no agradecerte en esta tarde, Padre? Hoy queremos darte gracias por confrontarnos con tu palabra, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, Padre. Tú miras el corazón de cada varón, de cada hermana, de cada joven, de cada señorita. Por supuesto, aún el de los niños, Señor. Conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Tú sabes si hay orgullo y hay altivez o hay humildad, Señor. Hoy te pedimos que en tu grande amor y misericordia, Señor, doblegues en nosotros todo aquello que no te agrada. Todo aquello que, como dice tu palabra, nos arrastra, Señor. Tal vez necedad, conceptos humanos, afanes. Señor, quita de nosotros, ayúdanos todo aquello que estorbe, que impida tenerte a ti como prioridad, Señor.
El salmista, Señor, que seamos como él, que decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Él entendía que había una prioridad. Y él decía que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Señor, ayúdanos a que podamos pensar de esta manera. Renueva nuestro entendimiento. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, por tu alimento, Señor. Tú deseas una iglesia esforzada, Señor, una iglesia que camine en santidad, una iglesia que te dé gloria y honor. Ayúdanos a que así sea, Padre. Ayúdanos a que así sea. Trae salvación a quien no la tenga, Padre, para que comprendan tu palabra y te honren y sepan que solamente una cosa es necesaria, Señor: tú mismo y tu palabra, Señor. Porque tú eres el primero y el último, el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir, Señor. Porque en ti y por ti son todas las cosas, Señor, y por ti subsisten. Guarda nuestro corazón, Padre. Guarda nuestro corazón para enfocarnos únicamente en lo que es prioritario, que eres tú, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Oramos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, todas estas cosas. Amén y amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a alabar al Señor, a honrarlo ahora con nuestros labios, y estaremos despedidos. Maravillosa palabra y maravilloso es el amor de Dios, hermanos. Señor maravilloso, amigo fiel redentor, como premio un cordero, fue a salvarme a mí. Oh, pudiera salvarme a mí. Consolador, consejero, danos tu espíritu hoy. Tu esperanza ofreces cuando perdido estoy. Oh, cuando perdido estoy. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos, das salida y das gracia, que tanto anhelamos hoy, oh, que tanto anhelamos hoy. Te alabamos, Señor. Te damos gracias. Padre infinito y eterno, fiel a los tuyos serás. Y en tú nos encuentras, postrados ante tu altar. Oh, postrados ante tu altar. Eres el Dios que alabamos.
Amén. Ese es nuestro Salvador maravilloso. Que el Señor le bendiga, hermano. Saluda a su hermano antes de irse. Que tenga excelente tarde. Bendiciones.